Chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Por favor, me confirman el audio, ¿ya? Me confirman, por favor. ¿Se logra escuchar con claridad? Muy bien, gracias, Diana. Darles la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias, Jennifer, a la sesión del día de hoy, chicos. Empiezo la clase dándoles la siguiente información. El colegio está realizando el sorteo Papás que Inspiran. Este sorteo, chicos, es también, ¿no? Ya que estamos próximos a festejar el Día de Papá. Entonces pueden ustedes participar del sorteo pagando de manera puntual sus pensiones. ¿Cuáles son los premios a sortearse, no? Se van a sortear 2 tablets, se van a sortear 2 celulares, se van a sortear 3 yapes del valor de 100 soles cada uno, también lo que son becas y son medias becas. Ya, entonces ya saben, esos son los premios, chicos. Si ya han estado realizando el pago de sus pensiones, perfecto, ya están dentro de la lista de, y si es que aún no, también no hay problema porque recuerden que tienen oportunidad hasta el último día del mes. Ya, entonces para poder recordar. Bien, chicos, ahora sí, vamos a empezar con la actividad del día de hoy. Y para eso vamos a observar las siguientes imágenes que tengo aquí, que son imágenes bastante sencillas, se podría decir. Entonces vamos a observar estas tres unos segunditos nada más para empezar en este caso, a plantear algunas preguntitas en base a lo que ustedes están observando en la diapositiva. ¿Qué, chicos? Unos segunditos. Observamos ahí lo que tenemos en la diapositiva. Listo. La primera pregunta que les planteo, chicos, en base a lo que ustedes están observando aquí, es lo siguiente. A ver, pregunta literal, es decir, directa al mismo contenido que acaban de ver. ¿A quiénes han podido observar en la diapositiva anterior? Así, sencillito nada más. Pregunta comodín. Muy bien, Angeli, gigantes, correcto, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más por ahí? Ángel, muy bien. Dragones, muy bien, Abigail. Nayeli, dragones. Caballeros, Angie. Angie también, correcto. No, sencillo, profesor, eso hace ratito nada más lo he visto y me acuerdo. ¿No? Ustedes se acuerdan. Listo. Muy bien, por ahí Jennifer y Milagros también. ¿Ya? Correcto. En base a lo que ustedes han visto, yo les pregunto, ¿ustedes en algún momento han leído o han visto algo relacionado a uno de esos tres, que son los gigantes, los dragones y los caballeros, o uno de ellos? ¿Qué me dicen? ¿Han leído o han visto algo relacionado a ellos o con ellos? ¿Sí o no, chicos? ¿O nunca? ¿O jamás? Ya, películas. Por ejemplo, a ver qué películas, qué dibujos, o qué libros, no sé si por ahí los han leído. A ver, películas, ya. Pero ¿cuáles, por ejemplo? A ver que se acuerden por ahí, que se les venga a la mente. Y ya que el cazagigantes, ya. Ok. ¿Qué me dice Angeli? El buen amigo G. G o G, no sé, ¿no? Ya. Ok. ¿Qué más? Por ahí dibujos, no sé, a ver los que han visto dibujos, Juego de Tronos, me dicen Ayeli. Ya, ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? A ver, los demás dibujitos en la Cenicienta. A ver, en el dibujo en la película, ¿quién me dijo? Vilma.
Milagros. Ah, en los animes, Milagros. Ya, El Reino de los Cielos, que es una película de caballeros, me dice Angie. Hopefully, Jennifer. La Odisea también. Ya, muy bien, muy bien. Correcto, muy bien. Ya, antes de responder lo otro, ¿qué cualidades dentro de las historias que ustedes han visto, ya sea en películas, ya sea en dibujos, ya sea en obras, entre el perdón, entre el caballero, el dragón y los gigantes, ¿quién o quiénes son los villanos o el villano? ¿A quién vamos a decir, se le rotula con ese adjetivo? Es un villano. ¿Quiénes por lo regular dentro de las historias se les suele utilizar para dar ese tipo de información o ese tipo de presencia? Entre estos tres, ¿ah? Entre estos de aquí. O los tres solamente son héroes. En la mayoría de casos, ¿ah? Porque hay excepciones, pero en la mayoría, ¿quiénes son los malos de la historia? ¿Los gigantes, los dragones o los caballeros? Abel, ya, muy bien, el dragón, correcto, ¿no? Ya. ¿Y qué me dicen de los gigantes? ¿También suelen ser los malos o no? También, ¿no? Sí. Y el caballero por su parte no es dentro de las historias el que se lleva ese adjetivo de ser una persona malvada, ¿no? Al contrario, los caballeros suelen ser los héroes, ¿no es así? Estos caballeros son los que enfrentan a estos dragones, son los que se enfrentan a estos gigantes. Claro, no en la mayoría de casos, ¿no? Porque sí hay obras, sí hay textos, sí hay dibujos, sí hay películas donde los dragones o donde los gigantes no son malos. Hay, claro que sí, pero en la mayoría de casos, en un 90%, por lo regular ellos dos se llevan siempre esa parte de la trama, ¿no? Ahí, por ejemplo, excepciones de dragones, por ejemplo, la obra Rugor el dragón enamorado, ¿no? Que era un dragoncito que vivía enamorado de la princesa, que él no quería hacer ningún daño, ningún mal, no quería lastimar a nadie, pero por el mismo hecho de ser un dragón, el pueblo tenía un concepto de que tenía que destruirlo, ¿no? Entonces terminaron haciendo daño. Otro dibujito quizás por ahí, también Nayeli, ¿no? En Shrek, ¿no? La dragona, ¿no? Seguramente todos han visto Shrek, que es un dibujo bastante popular. La dragona, por ejemplo, al inicio aparentemente es mala, ¿no? Pero después la dragona es un ser muy noble, ¿no? Un ser muy noble. Entonces ahí también vemos una excepción en cuanto a los dragones, ¿no? Por ahí también, a ver, ay, ¿cómo se llama ese dibujito donde está Chimuelo? Por ahí sí me ayudan. Mm, ¿Lo han visto o no lo han visto? Ya bueno, algo de domesticar a tu dragón, algo así. Por ahí va el nombre. Por ejemplo, ahí también vemos que estos dragoncitos son seres nobles, ¿no? Hay entrenando a tu dragón, creo es, ¿no? Algo por ahí va, no me acuerdo el nombre. Pero también vemos excepciones, ¿no? Pero en la mayoría de textos o de representaciones, por lo regular suelen ser los malos, ¿no? Suelen ser el enemigo. Y el caballero suele ser pues el héroe, el valiente, ¿no? El valeroso, el ser que defiende, etcétera, 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 ¿no? Gabriel, los caballeros normalmente son los buenos, pero algunos pueden ser malos dependiendo de la historia como Shrek o algo así. Sí, también, ¿no? Volvemos al mismo punto. También hay excepciones con los caballeros, ¿no? Hay caballeros que definitivamente actúan con malicia. Correcto. Eso es cierto. Nada que discutir con ustedes, chicos. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de gigantes, cuando hablamos de dragones y cuando hablamos de caballeros, ¿a qué época nos transporta, chicos? Nos ubicaremos en un lugar, en una época actual, cuando hablamos de dragones, caballeros y gigantes. Nos transportaremos a nuestra misma época, nuestra actualidad, nuestra 2026, o a qué época nos lleva tal vez la imaginación.
Ya, Jennifer, muy bien a esa época medieval, o sea, una época antigua, una época, hace muchísimos y muchísimos siglos atrás, ¿no? De la época que nosotros estamos. Ángel, en la época antigua, correcto, ¿no? O sea, nos transportamos a un tiempo en el que nosotros ni en planes estábamos, ¿no? Ni siquiera nuestros papás, abuelos, tatarabuelos, etcétera, ¿no? Etcétera. Ahora, los dragones, los gigantes y los caballeros, entonces, chicos, después de haber conversado un poquitito, ¿tendrán algo en común? ¿Habrá alguna relación, habrá algún vínculo que compartan estos tres personajes o estos tres seres? ¿Habrá algo en común? ¿Tendrán algo en común? Ya que son ficticios, me dice entonces que sí, ¿no? Que son ficticios. A ver, Shereli es una época histórica llena de castillos, reyes, batallas y leyendas. Ya, ok, muy bien, Shereli. Correcto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien más que por ahí quiera agregar algo? ¿Alguien más por ahí? Y entonces, relación sí hay, ¿no? Entre estos tres seres o personajes. Aparte de que tal vez están situados en la misma época, el mismo lazo, ¿no? El mismo, ¿cómo decirlo? Que pertenecen o quizás incluyen casi dentro de la misma trama, ¿no? Pareciese mentira, pero están presentes. Donde también hay un gigante, chicos, es en la Biblia. ¿Sí o no? ¿Qué opina? El vínculo en la fantasía medieval donde hay aventuras, batallas, héroes y criaturas míticas. Muy bien, Jennifer. Jennifer, ajá. Goliat, claro, en la Biblia, ¿no? Todos hemos leído, nos han contado, ¿no? Seguramente, o algo por ahí de información tenemos. Y hablamos de gigantes también que están presentes dentro de la Biblia. Correcto, chicos. Muy bien, interesante las respuestas que me están dando, chicos. Excelente. ¿Por qué les pregunto todo esto, chicos? ¿Por qué profesora nos habla de gigantes? ¿Por qué nos habla de caballeros? ¿Por qué nos habla de, en este caso, dragones, ¿no? Porque nosotros el día de hoy, chicos, vamos a hablar, vamos a empezar a conversar o vamos a revisar lo que es justamente lo que por ahí me estaban nombrando, ¿no? Nosotros el día de hoy vamos a conocer la literatura medieval. ¿No? Nosotros ya hemos revisado lo que es la literatura clásica, ¿no? Y ya hemos revisado lo que es la lectura clásica. Entonces, ahora vamos a ir un escalón más. Recordemos que la literatura clásica es la literatura base. Ya recuerden ustedes que decíamos que fue la primera manifestación literaria y que además fue la que ayudó a cimentar justamente las raíces o la base para el desarrollo de las literaturas que se desarrollaron después, siendo una de ellas la literatura medieval. ¿Ya? Angeli. Sí, muy bien. Muy bien, Shereli, correcto. A ver, Jennifer, me dice el gigante Goliat que luchó contra David, que también se habla de pueblos de gran tamaño en el Antiguo Testamento. Ujú. Ahí tenemos ese dato entonces. ¿Qué podemos decir de la literatura medieval, chicos? Cuando nosotros hablamos de literatura medieval, como por ahí lo decía Shereli, nos vamos a transportar a la Edad Media. Ojo, la literatura clásica se desarrolla en la Edad Antigua y la literatura medieval se desarrolla en la Edad Media. Ya son edades distintas. Es importante esto porque la literatura se enfoca o tiene influencia muy marcada por su propio contexto social. Ya entonces, dentro de la Edad Media, chicos, nosotros vamos a decir, para empezar, que la literatura medieval es una manifestación literaria que se va a desarrollar justamente después de la caída del Imperio Romano. Ya ¿se acuerdan cuando hablábamos la clase anterior de la guerra y demás, de los griegos y de los troyanos, etcétera, etcétera, etcétera? Siguiendo la línea de la historia, cuando el Imperio Romano cae, ahí inicia el desarrollo de esta Edad Media y por consecuencia el desarrollo de la literatura medieval.
Dentro de esta literatura medieval, dentro de esta Edad Media, dentro de este contexto histórico, social, político y literario, vamos a notar que dentro de hay mucha influencia de la Iglesia Católica. ¿Ya? Hay mucha influencia de la Iglesia Católica. Y justamente esta influencia se ve reflejado en aspectos sociales, se ve reflejado en aspectos de conocimiento, se ve reflejado en aspectos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta Edad Media, ya vista desde un punto literario, porque eso es lo que a nosotros nos importa, vamos a clasificarlo en este caso en tres estadios o en tres etapas. ¿Ya? La primera etapa fue la Alta Edad Media. En esta primera etapa, nosotros vamos a encontrar a una sociedad que va a tener una visión teocentrista. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el teocentrismo, chicos? El teocentrismo es una visión que ubica a Dios como el centro de todo. Por eso es que el término teo significa Dios. Ahí está la palabra teólogo, la palabra ateo, ¿no? Entonces, para que también por ahí vayamos aprendiendo un poquito de raíces, ¿no? Entonces, en esta alta edad media, vamos a tener una visión teocentrista y vamos a tener como lengua base el latín. Y además hay mucha presencia de simbolismo. ¿Qué es el simbolismo, chicos? A ver, te lo pongo con casos prácticos. Tú sales a la calle y ves que en la pared de alguno de tus vecinos o en la pared de tu casa han dibujado un corazón. Es un corazón que está grafiteado de color rojo y que dentro del corazón hay dos iniciales. ¿Qué es lo que tú entiendes o qué significado tú le das a eso? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabecita cuando ves un corazoncito de color rojo con dos iniciales? Muy bien, Gabriel. Sencillo. Nosotros vemos un corazón y lo relacionamos con el amor. Si vemos una paloma, ¿con qué lo relacionamos? Muy bien, con la paz. Eso, chicos, esa relación de profesora, yo veo un corazón y mi cabeza dice eso es amor. Veo una paloma y mi cabeza me dice que eso significa paz. Veo por ahí una calavera y mi cabeza lo relaciona con muerte. Eso es simbolismo, chicos. En esta alta edad media hay visión teocentrista, se desarrolla el latín y hay desarrollo de simbolismo. Eso es el simbolismo. Y ese simbolismo, chicos, es una herencia que hasta la actualidad se sigue utilizando, se sigue manejando. Mis, lo que hacen los políticos, ponen su logo político y la gente ya ve quién es como JP o saben el significado. Claro, también lo podríamos relacionar. ¿No? Entonces, eso es lo que se enmarca dentro de la Alta Edad Media. Después tenemos el segundo estadio, que es el medioevo. En el medioevo ya tenemos un ligero cambio. Ya vemos un afán más relacionado al nacionalismo, ¿correcto? Dentro de ese nacionalismo se busca la valoración de héroes del mismo contexto social, de los héroes nacionales. Es decir, se trata de resaltar sus valores, como su valentía, el honor, por ejemplo, la lealtad, ¿no? De estos héroes. Dentro de este medioevo se desarrollan las lenguas romances, como el italiano, como el francés, como el español, ¿no? Y otras más. Además, dentro de este medioevo se incluye las presencias de los famosos juglares. ¿Quiénes son los juglares? Son como unos cantores, ¿no? Los que se encargaban de justamente cantar las historias de estos héroes nacionales. ¿Correcto? Ahí están los famosos juglares, quienes nos ayudan a desarrollar los cantares de gesta. ¿No? Al inicio de la clase, o cuando empezamos a estudiar, vimos lo que fue los géneros literarios y ahí hablamos un poquito de los cantares de gesta, ¿no? Entonces ahí destacan ellos. Después de ese segundo estadio pasamos al tercero, que es la Baja Edad Media.
En esta baja Edad Media ya vemos ideas incipientes del desarrollo humanista. El humanismo plantea o reconoce al hombre como un ser que siente y que piensa y que puede decidir. Y a su vez, en la Baja Edad Media seguimos manteniendo ciertos rasgos de la visión teocentrista. Sin embargo, esto no crea ningún conflicto. Es decir, es como una balanza la Baja Edad Media, donde la visión teocentrista con la visión antropocentrista, o sea, la que se centra en el hombre, viven en equilibrio, ¿ya? Ambas se compensan una a la otra. Entonces, esta baja edad media, además, es como que la introducción, vamos a decir, o el inicio de la transición a la época del Renacimiento. Entonces, esta literatura medieval, chicos, se enmarca dentro de esta historia o dentro de todos estos estadios. Ahora, cuando nosotros hablamos de la Iglesia Católica, de la influencia de la Iglesia Católica, tú seguramente has escuchado en algún momento sobre la Santa Inquisición. Te pregunto, ¿alguien de ustedes tiene alguna información o ha oído lo que era, lo que fue, o conoce un poquitito quizás sobre la Santa Inquisición, o quizás es la primera vez con que tal vez lo estamos escuchando? A ver, ¿qué me dicen? ¿Sabemos lo que es la Santa Inquisición? ¿Alguna noción? Ya, les cuento entonces, algo rapidito para no irnos, aunque tiene mucho que ver también. La Santa Inquisición, chicos, es o fue un tribunal, ya fue un tribunal que perteneció a la Iglesia. Ellos eran como unos jueces que se encargaban de hacer justicia, entre comillas, ¿no? A ver, ¿qué nos dice Shereli? Es un conjunto de instituciones creadas por la Iglesia Católica para combatir la herejía y mantener la ortodoxia religiosa. Institución religiosa, me dicen ayer. Muy bien. Claro, por eso decía hacer justicia entre comillas, porque lo que ellos no, lo que menos hacían era eso, ellos castigaban, como nos dicen ayer, ¿no? Pero ¿qué pasaba aquí? La Iglesia Católica en esta época, chicos, era tan fuerte que la sociedad estaba sometida a todo lo que refiere a la religión, todo lo que es Dios, todas las reglas de Dios, ¿no? Alineaban a la sociedad a ese aspecto. Pero trajo consecuencias, lógicamente, ¿no? El conocimiento, ustedes saben que la religión y la ciencia nunca han tenido una buena relación o nunca han llegado en muchos aspectos a acuerdos. Siempre ha habido como que una guerra interna, una lucha, ¿no? Entre postulados religiosos y postulados científicos, ¿no? Porque cada uno defiende un punto de vista muy distinto al otro. Entonces, dentro de la época, todas esas personas que se inclinaban más para el conocimiento que para la religión eran considerados herejes. Y al ser considerados herejes, eran perseguidos y eran ajusticiados, entre comillas, porque en realidad lo que hacían era matarlos muchas veces. Entonces, debido a este terror, este miedo, esta sociedad de la época se vio muy frenada, ¿no? Se vio muy limitada. Por lo mismo, las obras que se inclinaban justamente al entretenimiento o que se inclinaban al conocimiento eran anónimas, no tenían autor como tal, ¿ya? No era como, por ejemplo, la literatura clásica, ¿no? Que sí hay un autor, Homero, o que sí hay un autor, Píndaro, o que sí hay un autor, Sófocles, o que hay un autor, por ahí, etcétera. Ahí sí había un autor conocido, pero en la Edad Media no. Esas obras que no hablaban de Dios, y que hablaban de conocimientos o que hablaban de entretenimiento, no tenían un nombre de autor definido, eran anónimas. Se practicaba el anonimato justamente por una cuestión de protección, ¿no? Para que esta Santa Inquisición no los persiga, no los torture y no los termine asesinando. ¿No? Entonces, esto es un dato importante tener en cuenta porque justamente la obra que el día de hoy nosotros vamos a revisar es una obra que no tiene autor, es anónima.
Seguramente la han oído, o quizás no, y eso es lo que quiero que me confirmen. Seguramente si han leído su obra, perdón, su módulo, ya espero que le hayan dado una lecturita también. Antes de, dentro de la Edad Media, chicos, se desarrollaron los cantares más populares, como el cantar de Roldán y el cantar de los Nibelungos. Estos cantares eran, como les dije, recitados por juglares. Estos juglares eran como unos pequeños poetas o cantores que en espacios públicos como plazas, teatros, etcétera, narraban o cantaban las aventuras, las hazañas y en este caso las luchas, ¿no? De los distintos héroes nacionales que había en la época. Dentro de esto, una obra bastante popular es la famosísima obra El Cantar del Mío Cid, ¿no? Esta obra, El Cantar del Mío Cid, chicos, es una obra anónima y es una obra bastante conocida también. No sé si ustedes lo han leído o quizás al menos han escuchado un poquito sobre la obra o quizás el título, ¿no? Que tal vez no lo hayamos leído, pero algo les mencionaron, que quizás ya nos olvidamos, que es válido, la mente es frágil, pero quisiera saber si es que por ahí tenemos algún conocimiento en cuanto a la obra del Cantar del Mío Cid. O si quizás, al igual que tal vez la Odisea, la Ilíada y Edipo Rey, es la primera vez. ¿No? Ya vimos 3 obras, hoy día vamos a ver una cuarta obra que pertenece a otra corriente literaria. ¿Alguien por ahí ha escuchado del Mío Cid, el cantar del Mío Cid? ¿Ya? ¿Alguien ha escuchado la primera vez? Sin pena, chicos, profesor, es la primera vez. Listo, muy bien, ahí está. Listo, muy bien. Les comento. El Cantar del Mío Cid es una obra literaria, como les mencionaba, de carácter anónimo, que sin embargo ha sido estudiado por otros literatos después de. Y esta obra, esta clasificación que ahorita ustedes están observando en la diapositiva, nos menciona lo siguiente, ¿no? Vamos a encontrar 3 partes. El destierro del Cid, las bodas de las hijas del Cid y la afrenta de Corpes. ¿Correcto? Son 3 partes. En este caso, para poder entenderlo un poco y luego ir conversando, porque es importante que ustedes también puedan comprender, voy a compartir un video, un resumen de este texto que es amplio. Lo que les voy a es que puedan anotar o tomar notas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a verlo. A ver, Jennifer, Miss, más que todo habla toda la obra sobre la recuperación del honor a través del valor, la lealtad y la justicia. Definitivamente, muy bien. Como tiene 3 partes, vamos a poner, en todo caso, lo voy a poner el texto una vez, lo vamos a reproducir todo para que se puedan dar una idea, y luego lo vamos a volver a reproducir y ahí vamos a ir haciendo pausas. Vamos a ir haciendo pausas, tanto en el primer canto, luego pasamos al segundo canto y luego al tercer canto. Por favor, tomen nota de los hechos, de los personajes, de aspectos para luego ir conversando. ¿Ya? A ver, lo pongo. Cantar del Mío Cid, anónimo, destierro del Cid. El Cid Rodrigo Díaz de Vivar era el vasallo más leal del rey don Alfonso. Este le encarga parta a Sevilla a pedirle al rey moro Al-Mutamiz las parias, es decir, el pago de un tributo. Pero el rey de Córdoba, Almudafar, odiaba al Mutamiz y con el apoyo de algunos nobles de la corte, como el conde don García Ordóñez, decide atacar Sevilla. Enterado de esto, el Cid les envía cartas para que no ataquen a quien ahora están bajo la protección del rey don Alfonso, pero no les importó. Atacaron la ciudad y obligaron al Cid a defender al Mutamiz y recuperar los tesoros que le habían robado. El rey Alfonso quedó muy complacido con el Cid, pero en la corte había gente que tenía envidia del aprecio del rey hacia el Cid, así que lo difamaron, diciendo que el Cid se había quedado con parte del tributo que le entregó al Mutamiz, y el rey dio por verdadera aquella mentira y ordenó que en un plazo de 9 días el Cid debía abandonar el reino, pues era condenado al destierro, perdiendo así todas sus posesiones y tierras,
incluso tenía que separarse de su esposa, doña Jimena, y de sus 2 menores hijas, Elvira y Sol, a quien deja en San Pedro de Cardeña bajo el cuidado del abad don Sancho. Fue para el Cid lo más triste que tuvo que hacer. Por orden del rey, nadie le debía dar posada o alimentos, a costa de perder sus bienes o los ojos. Es por miedo a este decreto que cuando llega a Burgos, a pesar de ser muy querido, nadie ayudó al Cid. Algunos de los que se decidieron a acompañar al Cid, a pesar de todo, fueron su primo Álvar Fáñez de Minaya, su sobrino Pedro Bermúdez, Muñoz Gustioso, vasallo del Cid, y Martín Antolínez, el único burgalés que le ofreció pan y vino al Cid, y además le dio la idea de conseguir dinero utilizando una treta. Antolínez acudió con 2 judíos prestamistas, Raquel y Vidas. Les dijo que el Cid les dejaría 2 arcas llenas de oro en calidad de garantía por 1 año a cambio de dinero, pero que no debían abrir las arcas hasta que se cumpla la fecha de pago. Estos accedieron y le dieron 600 marcos. En realidad, las arcas no contenían nada más que arena. Algunos caballeros leales al Cid decidieron seguirle, saliendo de los dominios del rey 300 personas. El Cid guió a sus guerreros hacia las tierras tomadas por los árabes. Para conquistarlas con tácticas de guerra, tomaron Castejón y luego sitiaron y conquistaron Alcócer. De los moros derrotados y de las ciudades tomadas, el Cid conseguía oro, plata y finos caballos. A pesar del destierro, el Cid enviaba regalos al rey como muestra de sumisión, los cuales aceptaba con mucho gusto. El Cid derrota al conde de Barcelona, Ramón Berenguer, de quien obtiene la espada llamada Colada. Las batallas ganadas por el Cid conseguían que su ejército creciera, al igual que sus riquezas. Bodas de las hijas del Cid. 3 años le tomó al Cid reconquistar parte de la tierra tomada por los moros y decidió establecerse en Valencia, ciudad que tomó después de cercarla por 9 meses. Hasta aquel lugar llegó un clérigo guerrero llamado don Jerónimo, al que el Cid le ordenó establezca un obispado en Valencia. El emir de Sevilla, al enterarse que el Cid tomó Valencia, decide atacarlo con 30.000 hombres. El campeador y sus hombres pudieron derrotar al emir, que logró escapar herido, dejando en el campo de batalla un cuantioso botín. El Cid decidió nuevamente enviar presentes al rey don Alfonso con la intención de que permita a su esposa y a sus hijas reunirse con él en Valencia. El rey, con mucho agrado, dio su autorización. En la corte del rey, muchos se admiraban de la enorme fortuna que había logrado conseguir el Cid. Esto despertó la avaricia y el interés de los infantes de Carrión, Diego y Fernando, que traman desposar a las hijas del Cid para así heredar su fortuna. Después de un largo viaje, la esposa e hijas del Cid llegan a Valencia y se reencuentran con el campeador, quien muy feliz les recibe. Pero desde Marruecos, el cruel rey Yusef y más de 50.000 moros deciden atacar al Cid, quien estaba muy emocionado por el hecho de que su mujer y sus hijas lo verían en batalla. El combate fue el más difícil para ambos bandos, pero los hombres del Cid lograron acabar con casi todo el ejército del rey Yusef, quien apenas pudo escapar. El botín que consiguió en esta batalla fue muy grande y el Cid decide otra vez enviar presentes al rey para que sepa que logró derrotar al rey árabe y su ejército. En esta ocasión, el rey se siente muy complacido con el Cid y decide perdonarlo. Y haciendo caso al pedido de los infantes de Carrión, ofrece al Cid que sus hijas se casen con ellos, para que así obtenga sus títulos, tierras y crezca su honor. El Cid, cual vasallo fiel, acepta de rodillas el perdón del rey y aunque no está de acuerdo, acepta la orden del rey. Y es así como los infantes de Carrión, Diego y Fernando, viajan a Valencia, donde contraen matrimonio con las hijas del Cid, Elvira y Sol. Los yernos del Cid se quedan a vivir en Valencia por 2 años. Afrenta de Corpes. El Cid siempre mostró a sus yernos aprecio y respeto, aunque estos eran muy cobardes, y quedó demostrado
cuando un león que el Cid tenía enjaulado dentro de su palacio escapó. Los infantes Diego y Fernando fueron los primeros en ocultarse y los más asustados. Solo el Cid fue capaz de regresar al león a su jaula. Luego ocurrió que el rey árabe Bucar decidió sitiar y atacar al Cid. Este se enteró que sus yernos, por temor, querían escapar para evitar la pelea y le sugirió que podían quedarse en la ciudad cuidando a sus esposas. A esto los infantes insistieron en participar en la batalla, incluso pidieron ser los primeros en atacar, y así lo hizo don Fernando, quien intentó atacar a un moro, pero al verlo sintió miedo, y es Pedro Bermúdez quien lo defiende y mata al moro. ¿A tu hijo le gusta dibujar y ver dibujos animados? ¿O tal vez le gusta jugar al Roblox o Minecraft? Sabemos. Pero decide darle el crédito al infante. Al campo de batalla también ingresó el obispo don Jerónimo, quien mató varios moros. La fiereza y valentía del Cid logró acabar con el rey Bucar, a quien le ganó la espada llamada Tizona. Las ganancias que quedaron en el campo de batalla fueron muy grandes. Los codiciosos infantes se sintieron muy alegres. A manera de reconocer su participación en la batalla, el Cid comenta que sus yernos estuvieron muy bien y que en poco tiempo serán excelentes guerreros. Comentario que hizo que los infantes se sintieran humillados y despreciaran al Cid, tramando a escondidas vengarse. Les dijeron al Cid que volverían a Carrión con sus esposas para que ellas conozcan las tierras que ahora le pertenecían. El Cid aceptó y dio a sus yernos sus espadas, la tizona y la colada, además de dinero y muchos bienes. El Cid ordena al sobrino de su esposa, Félix Muñoz, que acompañe a sus hijas hasta Carrión, y así partió la caravana. Pero al llegar a Corpes, los infantes indican a todos sus acompañantes que sigan avanzando, que ellos se retrasarían pues querían pasar tiempo a solas con sus esposas, pero al estar a solas, los cobardes Diego y Fernando ataron a sus esposas y las azotaron, dejándolas muy heridas para que sean devoradas por las fieras, y continuaron su camino. Pero fue Félix Muñoz, que desconfiaba de los infantes, quien regresó a Corpes y pudo encontrar a sus primas aún con vida. Las auxilió y las llevó de regreso con el Cid. El Cid pidió justicia al rey don Alfonso. Este se sintió responsable de lo ocurrido y ordenó se realice un juicio donde él sería el juez. Y fue así que se celebró las Cortes en Toledo. Los argumentos de los infantes fueron que ellos pertenecían a una alta estirpe y que las hijas del Cid no podían ser sus esposas por no estar a su nivel. El Cid, dado que el matrimonio se disolvía, exigió la devolución de sus espadas, colada y tizona, además del dinero y bienes que le entregó, y por último un duelo, porque su orgullo había sido ofendido. El rey Alfonso aceptó y ordenó se devuelvan todo lo solicitado, y el duelo se dio entre los infantes de Carrión, Yasur González, contra los campeones del Cid, Pedro Bermúdez, Muñoz Bustios y Martín Antolínez, y en el duelo de justas los del Cid lograron vencer, dejando derrotados y humillados a sus oponentes. Las hijas del Cid fueron solicitadas en matrimonio por los infantes de Aragón y Navarra. Fue así como el Cid, señor de Valencia, recuperó su honor. Si el resumen. Correcto, chicos. Miren, entonces ahí hemos podido escuchar los tres cantos. Ya, han tomado nota, yo espero han tomado apunte. Entonces, ¿sí se entendió? Sí, llegamos a comprender. Por ahí estaba leyendo lo que Jennifer también nos estaba compartiendo al chat. Muy buen aspecto, muy buen punto. Vamos entonces a ver, sí se entendió, ¿verdad? Sí llegamos a comprender. Me confirman, por favor, es importante esto. ¿Me confirman si está todo claro, por favor? Sí, ¿verdad? Ok, a ver, vamos por el primer canto. Ya pensé volver a retrocederlo, pero si está claro ya no hay necesidad. Vamos entonces con el primer canto. El primer canto fue el destierro del Cid. Ya, chicos, el primer canto fue el destierro del Cid. A ver, ¿qué podemos decir
de esta primera parte? ¿Qué opinión, qué comentario quizás ustedes podrían hacer con relación a ese primer canto, ¿no? Porque tiene 3. ¿Qué opinamos del destierro del Cid, chicos? A ver, ¿qué me pueden decir por ahí? Con relación a eso, por ejemplo, voy leyendo lo que Jennifer nos puso, ¿ya? Jennifer nos dice lo siguiente. A ver, un momentito. El Cid es injustamente desterrado por el rey Alfonso y obligado a abandonar su hogar y a su familia. Parte con unos pocos hombres para recuperar su honor. Durante este tiempo, conquista territorios a musulmanes y envía riquezas al rey para demostrar su lealtad, ¿no? Ya por ahí vamos recordando. Y efectivamente empezamos por ese punto, ¿no? El Cid era un caballero, ¿no? Era una persona muy leal a su rey, a su nación. Ordóñez, ¿no? Que es un personaje que se menciona dentro del resumen también, es el que tiene cierta antipatía a el Cid. Y es justamente esta antipatía la que hace que este personaje, que Ordóñez, él invente falsos en contra suya delante del rey. Y son justamente esas mentiras las que hacen que el rey decida, en este caso, desterrarlo, pues, ¿no? El rey le pide o le dice al Cid que tiene que retirarse, que tiene que irse porque no puede seguir permaneciendo en Castilla. El Cid definitivamente se siente mal, se siente triste porque en el Castilla estaba su esposa y estaban sus hijas, Sol y Elvira. Sin embargo, él decide acatar lo que el rey le está indicando, pero antes de él no tiene dinero, ¿no? Y él está saliendo, no se va solo, junto con él se va un grupo de hombres, como lo dice Jennifer. Y aquí hacen un pequeño préstamo con unos judíos, ¿no? ¿Se acuerdan en qué consistía ese préstamo? ¿Qué dieron qué dio el Cid a cambio de qué? Si han prestado atención, me van a poder responder. ¿Cuál es ese préstamo trueque que hace el Cid? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? ¿Alguien recuerda cuál es ese préstamo? ¿Sí? ¿Tomaron apunte, nota? ¿Nadie? Ya. Como el Cid no tenía dinero, ¿ya? ¿Qué hace? Le da a estos judíos 2 arcas llenas de arena a cambio de 600 marcos, ¿ya? Ujú. Muy bien, Shereli, ¿no? 2 cofres cerrados que supuestamente contenían riquezas, pero que en realidad estaban llenos de arena a cambio de ellos prestar. Correcto. Y la condición era, ¿no? De que ellos le iban a devolver el dinero siempre y cuando estos judíos no abran esas arcas, ¿no? Les dijo, ustedes lo abren y yo no les devuelvo nada, ¿no? Entonces, estos judíos, obviamente, ellos pensaron que esas arcas estaban repletas de oro, se vieron muy tentados y accedieron, ¿no? Les dieron este préstamo. Entonces, con ese dinero, él sí pudo hacer algo con los hombres que él reunió, que decidieron irse con él. Ellos dormían por las mañanas y avanzaban el camino por las noches. Esa era la estrategia que el Cid manejaba con estos hombres. En uno de esos sueños, antes de salir ya de Castilla definitivamente, el Cid sueña con un arcángel. Este arcángel le dice que él se mantenga tranquilo porque Dios lo va a acompañar en este camino. Es así que el Cid se va de Castilla, se despide de su esposa, se despide de sus hijas, lógicamente con llanto y dolor, y se va pues de Castilla. Y como lo dijeron por ahí, sale de Castilla y la ruta que él empieza a abrirse, ¿no? El camino que él empieza a abrirse está lleno de conquistas, de combates, en donde él siempre sale victorioso y poco a poco se va haciendo muy buena fama. Y esa riqueza o botín, ¿no? Que él conseguía en todos los combates y conquistas que él hacía, los repartía de manera equitativa entre todos los hombres que iban con él, pero también dejaba una parte de este botín y se lo enviaba al rey. No, estos envíos eran para seguir demostrándole que su lealtad estaba con él, ¿no? Así él haya sido desterrado. Y básicamente eso es lo que nos cuenta, pues, ¿no? En este primer canto, que es el destierro del Cid, pues, ¿no? En el segundo canto,
de las bodas de las hijas del Cid, que podemos decir, por ahí voy leyendo a Jennifer, dice, ¿no? Gracias a sus victorias, vuelve a ganarse la confianza del rey y sus hijas se casan con los infantes de Carrión. Ya, hasta ahí, luego el tercer canto, ¿ya? Hasta ahí. Muy bien. En el segundo canto nos menciona, ¿no? Que el Cid sigue enviando constantemente todas las bueno, no, la parte que le correspondía al rey, todas estas conquistas que él hacía. Y son todos estos los regalos que motivan al rey a perdonarlo, ¿no? Y es así que lo manda a llamar, le da el perdón, el Cid lo recibe de rodillas, se alegra mucho y le pide que por favor permita que su esposa y sus hijas se vayan con él, porque él ya se había establecido en Valencia. Él ya había construido, vamos a decirle así, su propio imperio, vamos a decirlo de esa manera. Ya, hola Josué, no te preocupes. Entonces, ¿qué sucede? Le dice que por favor permita, consienta que él se pueda llevar a sus hijas y a su esposa a vivir con él, puesto que él tiene ya un lugar en donde poder estar con ellas. Y el rey acepta este pedido, ¿no? Shereli muestra el momento de mayor gloria del Cid porque recupera su honra y logra que sus hijas se casen con nobles importantes, aunque también se empieza a notar la verdadera personalidad de los infantes de Carrión. También, ¿no? Entonces, pero el rey le dice que los infantes de Carrión son un muy buen partido y que él quiere y le pide que él acepte que sus hijas, que Sol y Elvira, se casen con estos infantes de Carrión, ¿no? Es decir, el rey pide la mano de estas dos hijas del Cid para estos infantes. El Cid no está de acuerdo, no le hace gracia, pero aún así acepta la solicitud del rey, ¿no? Bueno, ellos se van, él se encuentra con su esposa, con sus hijas, se van de Castilla y cuando están camino a Valencia se enfrentan a un enemigo que los estaba esperando, ¿no? Para el Cid este combate fue uno de los más emocionantes porque a él le alegraba mucho y le daba mucha emoción el que su esposa y sus hijas lo observen combatir. Y eso a él le motivaba más y aunque la pelea fue un poquito complicada para ambos bandos, al final el Cid terminó venciendo. Y el botín que quedó de este combate fue incluso mucho más, tal vez la fortuna fue mucho más grande que las anteriores, pues, ¿no? Ganan, llegan a Valencia, bueno, el Cid, como sabemos, acepta el matrimonio que el rey le dijo, las hijas se casan y aquí festejamos pues las bodas de las hijas del Cid con estos infantes de Carrión, ¿no? Pero aquí un dato importante. Estos infantes de Carrión en realidad son sobrinos de Ordóñez. De hecho, cuando el Cid es perdonado por el rey, a Ordóñez esto no le hace para nada, no le causa mucha gracia. Así que ve la manera de volver a hacerle daño al Cid. ¿Y qué manera más de hacerle daño que a través de sus hijas? ¿No? Entonces, a ver, Jennifer, un punto importante es que el Cid recupera poco a poco su honor gracias a sus victorias y riquezas, correcto. Por eso el rey permite que sus hijas se casen con los infantes de Carrión, aunque ellos en realidad no eran valientes ni honestos, por supuesto. Ahí termina nuestro segundo canto, perdón. Y en el tercer canto, acá voy a retroceder a lo que Jennifer nos había puesto. En el tercer canto, los infantes, nos dice, maltratan a las hijas del Cid, pero al final él consigue justicia y recupera completamente el honor de su familia. Efectivamente, en el tercer canto vemos que la mascota del Cid se escapó de la jaula, ¿no? La mascota del Cid era un león. Y cuando esos infantes ven a este león suelto, ellos se asustan. Y el Cid es el único que puede devolver a este leoncito su jaulita, pues, ¿no? Además, hay un pequeño enfrentamiento, ¿no? Otra vez el Cid vuelve a combatir con otro enemigo más. Shereli nos dice que el tercer canto muestra cómo el honor perdido es restaurado mediante la justicia. Además, enseña que la nobleza verdadera no depende del título, sino de las acciones y valores de las personas. Muy bien. Jennifer me dice, el hecho más importante es que los infantes de Carrión maltratan y abandonan a las hijas del Cid por venganza. Después el Cid pide justicia y al rey y logra recuperar el honor de la familia cuando los culpables son castigados, definitivamente. Hay un pequeño enfrentamiento nuevamente. El Cid con sus hombres van y empiezan a combatir. Dentro de estos están estos dos infantes, pero esos dos infantes no combaten, tienen miedo, son cobardes. Es más, el enemigo iba a lastimar a uno de ellos, pero uno de los hombres del Cid logró esquivar y ayudar y mató a este enemigo. Pero esta gloria se le atribuyó a este infante y dijo, no, él lo hizo.
¿no? Entonces, este Cid gana esta contienda, ¿no? Tienen una riqueza, un botín de por medio, y el Cid dice que sus yernos son personas muy valientes, etcétera, ¿no? Como que loándolos. Pero estos comentarios no provocan en los infantes gracia, ¿no? Ellos más lo toman como algo personal, como una ofensa. Y justamente por eso es que quieren vengarse. La venganza lo hacen a través de las hijas, ¿no? Definitivamente. Estos infantes le dicen al Cid que se van a regresar a Carrión con sus esposas y justamente el Cid, pues, ¿no? Para este viaje le da a estos infantes muchas cosas, ¿no? Para sus hijas. Pero aún así él no está seguro. Y envía, ¿no? A alguien a que siga a sus hijas para asegurarse de que éstas van a llegar a Carrión de manera segura. ¿No? Llega un punto cuando están en este caso en Corpes, cuando estos dos infantes le dicen a los hombres que avancen, que ellos quieren estar un rato a solas con sus esposas, ¿no? Estos hombres les hacen caso, adelantan el camino, y es aquí donde estos dos atan a Elvira y a Sol en una zona, en árboles, y las castigan, las lastiman hasta el grado de dejarlas moribundas, ¿no? Se van porque pensaban que ya, pues no, estas iban a morir, las dejaron en muy mal estado, pero no contaban con que el Cid había enviado a alguien para que siga el trayecto de estos infantes y de sus hijas. Y es justamente este encargado quien las encuentra y las devuelve nuevamente a Valencia, y el Cid es informado de todo lo sucedido. El Cid va en el rey a pedir justicia porque fue el rey quien le pidió el matrimonio, pues no es lo lógico. Y el rey accede a este pedido, ¿no? Pide el Cid que le devuelvan todo lo que él les había entregado, incluidas sus 2 espadas ganadas en combates, y de esta manera también pide que un enfrentamiento en Toledo, ¿no? Para que ellos puedan recuperar su honor, porque el Cid siente que han lastimado su honor y también el de sus hijas. Es así que estos se enfrentan y lo que siempre he sabido, el Cid sale ganador, como ya lo mencionan por ahí, recupera el honor de sus hijas, recupera el honor personal. Además, también dentro de la historia se nos menciona que las hijas del Cid vuelven a contraer matrimonio con los príncipes, con 2 príncipes en este caso, y así logra en el Cid ingresar a la nobleza, ¿no? Ese matrimonio es el que hace que cree un lazo como tal. Y ahí termina la historia, ¿ya? Los príncipes de Navarra y Aragón, ya con ellos, son el segundo matrimonio de las hijas del Cid, y es aquí donde el Cid, pues, se conecta, vamos a decir, con personas nobles, ¿no? Incluso mucho mejor que con las de los infantes de Carrión. Esta obra, chicos, entonces, les había dicho, ¿no? Que fue una obra que luego fue estudiada por otros literatos. Y justamente uno de ellos fue Ramón Menéndez Pidal, que fue un estudioso que se encarga de leer esta obra, y él es el que hace esta división de estos 3 cantos, ¿no? De la boda, del destierro y de la afrenta. Como por ahí lo decían en el chat, en la obra vemos temas muy variados, entre ellos el honor, vemos el amor a la familia, vemos la lealtad, ¿no? Que son rasgos que se reflejan mucho en los personajes. El tema central es básicamente el destierro y la recuperación del honor, ¿no? Y eso lo marca muy bien el Cid, definitivamente. ¿Correcto? Entonces, preguntas. ¿Quién es el autor y creador del Cantar del mío Cid? ¿Virgilio, Sófocles, Anónimo, Eurípides o Menéndez Pidal? ¿Quién será el autor y creador del Cantar del mío Cid, chicos? Correcto, Jennifer, ¿no? Jennifer nos dice que este canto enseña que las personas que actúan de una forma muy mala, me imagino, al final reciben las consecuencias de sus actos, ¿no? Mientras que el honor y la justicia siempre terminan siendo reconocidos, definitivamente. Incluso Ordóñez, que actuó con malicia en varias ocasiones, al final no pudo vencer al Cid, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta ello. Muy bien, chicos, ¿quién es el autor del Cantar del mío Cid? ¿Quién es? ¿Quién es el autor del Cantar del mío Cid? ¿Cuál de esos 5 que tienen ahí al lado izquierdo superior? Muy bien, es anónimo, ¿ya? Cuando alguien les pregunte quién es el autor del Cantar del mío Cid, no se rompan la cabeza. ¿Cómo se llamaba? No, porque el Cantar del mío Cid es anónimo, no tiene autor como tal.
¿Con quiénes se casan las hijas del Cid, chicos? ¿Con quiénes se casan? O sea, al inicio del primer matrimonio, vamos a decirlo así. ¿Quién fue el primer matrimonio de las hijas del Cid? ¿Con quiénes se casan? ¿Con quiénes se casan? ¿Con el príncipe Harry y William? ¿Con los infantes de Navarra y Aragón? ¿Con los infantes de Carrión? ¿Con el príncipe de Castilla y Valencia? ¿O con los infantes de Madrid y Barcelona? ¿Con quiénes se casan? ¿Con la A, la B, la C, la D o la E? ¿Cuál de las 5? Navarra y Aragón. Ellos no son infantes, ellos son príncipes. Esos son el segundo matrimonio, ¿no? Son príncipes en realidad. Príncipes de Navarra y Aragón. Muy bien, es en este caso con los infantes de Carrión. Ahí pregunta trampa, ¿no? Bueno, alternativa trampa sería la B, ¿no? Si diría príncipes, perfecto, pero ellos no son príncipes, son infantes. Perdón, no son infantes, son príncipes. Los infantes son los de Carrión, ellos sí son infantes. Muy bien, chicos, un dato extra, ¿no? El Cid, Rodrigo Díaz de Vivar, lideró su propio dominio, él tuvo su propio territorio, vamos a decirlo así, y nos dice que llegó a dominar al frente de su propia mesnada el levante de la península ibérica a finales del siglo XI. Después de que Rodrigo Díaz de Vivar fallece, su esposa Jimena es quien asume el poder, vamos a decirlo, la dirección del lugar. Sin embargo, lo mantuvo solo hasta 1102, ya que después todo ese territorio pasó a dominio musulmán. Ya todo ese territorio de Valencia que él había conquistado y él había consolidado. ¿Alguna duda, pregunta o consulta, chicos, tal vez por parte de ustedes, antes de pasar ya a nuestras preguntas finales? ¿Alguna consultita que tengan? ¿Ninguna? Ya. Entonces, preguntas ya para ir cerrando, ¿ya? ¿Sobre qué hemos hablado el día de hoy, chicos? ¿Qué aprendimos el día de hoy? ¿Sobre qué corriente literaria hemos aprendido el día de hoy en clase? ¿Sobre qué corriente literaria habremos hablado? ¿Qué corriente, chicos? ¿Qué literatura? Muy bien, Leslie. Claro, hemos hablado sobre una obra anónima. Esta obra anónima pertenece a qué corriente literaria, chicos? A la Edad Media, Miss. Muy bien, a la Edad Media. Es decir, a la literatura medieval. Ya esta obra pertenece a la literatura medieval, ¿no? Que, como lo dice Jennifer, por ahí Leslie, también Angeli, se sitúa en la Edad Media. ¿Cómo hemos aprendido sobre esta literatura medieval? Muy bien, Neila, a través de una obra que es de carácter anónimo, que es El Cantar del Mío Cid, ¿no? Una obra también bastante popular, la verdad, bastante leída. Ahora que ya ustedes conocen esa nueva corriente literaria, chicos, ¿para qué les va a servir? ¿Para qué les va a ser útil toda esta información del contexto histórico de la misma literatura medieval, de esta obra literaria? ¿Para qué les va a servir, chicos? ¿Para qué les va a ser útil toda esta información? ¿Para qué les va a servir? A ver, ¿qué me dicen? Para tener conocimiento y para lecciones también. Nah, también para aprender a ser más leales, claro, ¿no? Seguramente a nosotros nos votan resentidos hasta el último día de nuestras vidas, ¿no? Ya no me acuerdo, no te conozco quién serás, ¿no? Pero aquí vemos también valores, ¿no? Y esos valores también se pueden imitar. También muy bien, Angeli, para que puedan conocer más, puedan ampliar más su bagaje literario, ¿no? Ya ustedes han revisado, ya saben el contenido, ¿no? Aunque a grandes rasgos de la Ilíada, de la Odisea, de Edipo Rey, y ahora una obra más, El Cantar del Mío Cid. Ya son 4 obras que ya vamos revisando, ¿no? Correcto, para aprender a reflexionar y crecer como estudiante y como persona. Muy bien, Neila, para poder aprender mucho más. Leslie, para tener conocimientos, Milagros, para aprender más sobre la obra. Correcto. Jennifer, también nos hace reflexionar que aunque una persona pase por momentos difíciles o sea juzgada injustamente, puede salir adelante con trabajo y buenas acciones. Definitivamente, ¿no? Y el que obra bien, en algún momento, ¿no? En algún momento las cosas vuelven a su cauce, ¿no? Aunque al principio pareciese que todo está perdido, como lo fue en el Cid,
al inicio del año. Muy bien, chicos, agradecerles por su asistencia a clases, cuídense un montón, bonita semana y ya nos estaremos viendo para nuestra última sesión. Cuídense, chicos, buenas noches, hasta luego.